para ti es mi Jesús, para ti mi dulce espíritu, para ti papito Dios, para ti es mi Jesús, para ti mi dulce espíritu, para ti, para ti. Para ti, papito Dios, para ti es mi Jesús, para ti mi dulce espíritu, para ti, papito Dios, para ti es mi Jesús, para ti mi dulce espíritu, para ti, para ti. Bendita eres Colombia, porque bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Para ti mi Dios es Jehová, para ti el Rey de toda nación, para ti mi canto es para ti, para ti papito Dios, para ti es mi Jesús, para ti mi dulce espíritu, para ti papito Dios, para ti es mi Jesús, para ti mi dulce espíritu, para ti, para ti. Bendita eres Colombia, porque bendita la nación cuyo Dios es Jehová. Para ti mi Dios es Jehová, para ti el Rey de toda nación, para ti mi canto es para ti, Colombia. Bendita es mi nación, bendita es mi tierra, bendita la familia colombiana. Bendita es mi nación, bendita es mi tierra, bendita la familia colombiana. Jesús, paséate, sáname y restáurame. Jesús, paséate, sáname y restáurame. Jesús, paséate, sáname y restaura mi Jesús, paséate en este lugar. Ven y satúrame, ven y libérame, ven y paséate, sáname y restaura mi Muy buenas noches, Dios me los bendiga. Qué bueno tenerles aquí en este espacio nuevamente de SEDECO Le Enseña. Quiero darles el saludo desde aquí, desde Bogotá, aunque tenemos obviamente diferentes personas que se van conectando desde diferentes partes de la nación. Pero es un gusto volverles a saludar. Cada semana estamos teniendo una entrega diferente, un tema muy relevante, muy contextual a lo que estamos viviendo, digámoslo, como nación, y hoy pues no es diferente. Quiero saludar a cada uno de ustedes, así que si pueden dejarnos en el chat un poquitico un mensajito breve desde donde se están conectando, les agradecemos. Es una buena manera de interactuar, así también de poder ir teniendo algunas preguntas como pudimos hacerlo la semana pasada, aunque obviamente tuvimos muchas personas que estuvieron a veces en el chat. Nos fue un poquito difícil llegar a cada uno, pero es una manera de poder interactuar. Quiero solamente, antes de que iniciemos el programa, recordar un saludo de nuestra presidenta de la pastora Lida de García desde SEDECOL, este espacio que lo que busca es precisamente poner a nivel de la Iglesia Nacional una serie de contenidos que nos ayuden en esta transición paradigmática que venimos llevando a cabo a nivel de la Iglesia. Así que gracias a cada uno de ustedes. Quiero invitarlos a que hagamos una oración y también vamos dando unos minutos luego mientras otras personas van conectando. Padre, gracias Señor por lo que ha sido cada
cada noche, cada tiempo que hemos venido teniendo ya en este año de este Sedecol Enseña, por los diferentes contenidos, por lo que hemos venido presentando, colocando y por lo que tú estás activando a nivel de nación, Señor. Queremos pedirte, Señor, por la iglesia a nivel nacional. Queremos pedirte por el pastorado, hoy especialmente el pastorado en diferentes regiones que en este momento están bajo un asedio, bajo una persecución, bajo una batalla muy fuerte. Oramos, Señor, por sabiduría, por fortaleza, Señor, pero también oramos para que permitas esta unidad de la iglesia donde nos estemos apoyando unos a otros. Padre, gracias, Señor, por todo lo que a través de Sedecol se viene desarrollando y la dinámica que se está generando de mirar una iglesia unida en torno a lo que tú tienes, Padre. Ponemos delante de ti este programa. Ayúdanos, danos revelación y de nuevo para comunicar en el nombre de Jesucristo. Amén y amén. Quiero recordarles y para que de una vez vayan agendando en su calendario el próximo 4 y 5 y 6 de marzo vamos a tener lo que es la Asamblea Nacional. Si me ayudan ahí desde Master, que podamos colocar el flyer, va a ser importante porque va a ser la Asamblea Nacional el año entrante en la ciudad de Cali. Y es muy importante que desde ahora ustedes vayan agendando estos tiempos que van a ser muy claves, digámoslo así, para poder avanzar y continuar en este desarrollo de lo que se viene haciendo. Entonces, 4, 5 y 6 de marzo, este próximo año en Cali, yo creo que va a ser muy, muy especial. Bueno, hoy tenemos otro contenido que ustedes quizás han estado ya viendo y son las lecciones de la iglesia alemana frente al nazismo. La verdad, ahora que tuvimos la cumbre en Cartagena, eh, hicimos un foro en el primer día en el cual yo estuve compartiendo un poquito una línea de esto. Creo que hubo una respuesta muy interesante a nivel del pastorado nacional y por eso he querido tomar este tiempo de volver a retomar para dejarlo a través de este medio, pero que permita también poder darnos un contexto del momento histórico que estamos viviendo. Creo que la iglesia, todos nosotros entendemos el momento que vivimos como Colombia, pero también vemos algo que está pasando no solamente en la iglesia en Colombia, sino a nivel del mundo en donde estamos empezando a ver un avivar, un despertar, pero en algunos casos y para algunos temas es como si estuviéramos pasmados. A veces no sabemos qué decir, no sabemos cómo opinar, no sabemos cómo responder. Y esto obedece a que ha habido una estrategia de tiempo atrás que, digámoslo así, nos ha metido a la iglesia en general en una narrativa que en este tema que quiero compartir con ustedes hoy creo que va a ser revelador porque nos va a permitir entender en la historia como dice el dicho y que lo hemos puesto muchas veces aquí, el que desconoce su historia está condenado a repetirla. Hoy queremos poder mirar un poquitico en el contexto de la iglesia alemana, que son estos tres elementos que quiero hablar hoy, que nos van a ayudar a nosotros a entender el momento histórico en el que estamos. Queremos que nos ayuden a difundir esto, creo que va a ser muy revelador al pastorado, va a ser muy revelador para creyentes en general el poder entender digámoslo así, paralelo histórico que vemos nosotros. Vamos a decir que Alemania, todos entendemos que fue una nación de avivamiento, de reforma, es decir, Martín Lutero es quien Dios utiliza para traer una reforma que hoy en día hablamos ya de, cierto, 500 años más o menos de reforma, pero es interesante que esta nación que vive semejante reforma termina en algo tan delicado como fue el nazismo. En su momento, un movimiento que termina por una guerra, una Segunda Guerra Mundial terrible, un desastre a nivel de una escala pues global. Sin embargo, cuando pensamos, hay un gran exponente que se llama David Bonhoeffer, que fue un pastor precisamente de la iglesia alemana que en su momento empezó a levantar la mano y a tratar de ayudar a que la iglesia pudiera reflexionar. A veces
no pensamos que hay elementos en el tiempo que es como que se repiten, como que volvemos en círculos. Me gusta como lo aprendí a entender años atrás. El diablo no es creativo, Satanás no tiene creatividad, sino que él trata de utilizar sencillamente los mismos errores y técnicas simplemente empaquetados con envolturas diferentes en el tiempo, pero que si nosotros no entendemos podemos caer como presas fáciles de lo que son ideologías, de lo que son ciertas corrientes, digámoslo así, que nos pueden llevar a otro lado. Cuando pensamos en esto, David Bonhoeffer, él decía en su tiempo que si la iglesia alemana se hubiera levantado y hubiera confrontado en el momento lo que Adolfo Hitler empezaba con una propuesta y una ideología, decía, nunca Alemania hubiera entrado en una guerra ni tampoco hubiera sucumbido ante el nazismo. Si lo pensamos en ese momento histórico, recién empezaba un discurso muy interesante para Alemania, porque Alemania venía de atravesar, digámoslo así, una primera guerra, un problema de una economía, unas problemáticas, y realmente Adolfo Hitler sale con un pensamiento muy interesante porque se conocía como el Partido Socialdemócrata, ¿cierto? Y es muy interesante porque lo que habla era como un contexto social, un contexto social. Y esto para nosotros creo que es muy importante entenderlo porque a veces la iglesia hemos caído, digámoslo así, en una línea de asumir que todo lo que es social sencillamente es como la carga que tenemos. Y claro, tenemos un llamado de parte de nuestro Señor de llevar, digámoslo así, o tener cuidado de las viudas, de los pobres, de los huérfanos. Ahí hay unos elementos definitivamente sociales de velar por el pobre, pero si no tenemos cuidado, podemos a veces caer en manos sencillamente de algunas ideologías que suenan a cristianas, pero no son nada cristianas. Eso fue lo que pasó con la iglesia alemana. Para algunos quizás puede ser muy novedoso y revelador esto, y es como los púlpitos de las iglesias luteranas y católicas en su momento, sacerdotes, pastores, son los que promueven a Adolfo Hitler con estas palabras que en la historia se recuentan, ¿no? O sea, en libros de historia aparecen, que no había nadie más parecido a Jesucristo que Adolfo Hitler. Y esto, pues claro, es como un choque que nos tiene que despertar a nosotros a poder decir, un momentico, ¿cómo es posible que hayan la iglesia caído en semejante engaño de pensar que un Adolfo Hitler era la persona más parecida a Jesucristo? Y eso lleva a una reflexión, o sea, ¿qué hace que aún estamos hablando del liderazgo, el pastorado, el sacerdocio, tanto católico como el pastorado luterano, hayan caído en semejante engaño? Y yo creo que cuando miramos en la historia tenemos que mirar entonces qué elementos estaban allí. Porque cuando tenemos un líder carismático que se puede levantar y citar un par de versos o apelar a algunas cosas que nos suenan a nosotros los cristianos como que definitivamente eso es de la Biblia, como que inmediatamente asumimos que, wow, esta es una persona, un enviado de Dios. Y creo que nosotros necesitamos aquí empezar a mirar algo que Jesús nos dejó, cierto, establecido, por sus frutos los conoceréis. Y es poder mirar en el tiempo, bueno, qué fruto está arrojando algo allí y cómo podemos analizar algunas de estas enseñanzas. Pero voy a hablar de tres engaños en que la iglesia de Alemania cae, que son muy contextuales a lo que estamos viviendo hoy en día. El primero de ellos tuvo que ver con esta idea: fe y política no se mezclan. Y antes de que algunos se desconecten, quiero por favor que me escuchen, porque esto es supremamente importante. Cuando hablamos de política, no estamos hablando de un partido político. Cuando estamos hablando del concepto político, es entender este oficio a través del cual se sirve a la comunidad y que se le llama política, ¿cierto?
un aspecto de poder llevar un servicio a. Pero vamos a decir que a veces nosotros hemos caído en el engaño de asumir que política son todos los partidos políticos o política es politiquería. Y ahí es donde nosotros necesitamos separar y especialmente estoy hablando al pastorado. Creo que hemos caído en el error, obviamente, de dar los púlpitos y tratar sencillamente de entregar a uno u otro. Y ahí ha venido una problemática en la cual la iglesia misma hemos sido quemados, no solamente en Colombia, sino en el mundo entero. Y esto está llevando realmente mundialmente a una reflexión de la misma iglesia, a quién estamos nosotros respaldando, mirando. Y entendiendo, digámoslo así, el contexto de ese momento en Alemania, necesitamos mirar que la iglesia había perdido un fundamento muy, muy clave que tenía que ver con el gobierno civil. Entonces, cuando miramos los reformadores, miramos, por ejemplo, a Calvino en Ginebra, miramos al mismo Martín Lutero, miramos lo que empieza a ocurrir a nivel de Inglaterra, nos empezamos a dar cuenta que la reforma protestante es la que influencia e influye en el gobierno civil. Es decir, empezó a producir hombres y mujeres en su momento que empezaron a tener una voz y a hablar a esta esfera del gobierno y a producir inclusive algunos líderes que empezaron a influenciar para transformar leyes que en el momento eran injustas o contrarias a los fundamentos de Dios. Es cuando podemos nosotros pensar en un William Wilberforce, por ejemplo, que fue este gran hombre inglés llamado al Parlamento, que en un momento pensó en dejar ese llamado al Parlamento, que no sería otra cosa sino llamarlo a lo político, ¿cierto? A ejercer desde lo político, pero gracias a que recibe un consejo que alguien le dijo así, ¿no crees que podría servir más a Dios desde el Parlamento que aún desde un púlpito? Y él pudo entender lo que había un llamado suyo que podía tener una influencia desde el gobierno de la nación para afectar la nación. Es un hombre que fue muy alimentado, por ejemplo, de las enseñanzas de Juan Wesley, de John Wesley, y que por lo tanto entendió el cómo llevar el evangelio a una esfera de gobierno. Y es desde el gobierno en donde la carga que él empieza a tener tuvo que ver por venir contra causas de los menos favorecidos, pero en este caso puntual, contra la esclavitud. Y esto es importante porque a veces lo que se nos quitó a la iglesia fue el elemento de poder producir hombres y mujeres que se conviertan en líderes para erradicar de raíz un mal. Cuando no tenemos eso, la iglesia nos quedamos solo en el asistencialismo. Entonces, seguimos ayudando, seguimos dando peces, pero cada día estamos viendo más pobres. ¿Por qué? Porque no se está cortando de raíz el problema. Esto es lo que la iglesia y la reforma protestante comprendió. Un Juan Calvino, por ejemplo, comprendió que era establecer una nación sobre una base que el gobierno venía de Dios y por lo tanto debía es crearse como una república hebrea para que pudiera construirse nación. Cuando lo miramos en la Alemania de Hitler, digámoslo así, ya ese elemento se venía diluyendo, ya la iglesia no estaba pensando en cómo construía nación, ya la iglesia no tenía ese elemento tan fuerte. Entonces, ¿qué pasa? La iglesia tenía ahora muy metido un discurso que empezaron a sembrar. Fe y religión o fe y política no se mezclan. Y aquí es donde creo que tenemos que tener cuidado, porque el ejemplo mayor de pronto de esto es lo que los padres de la patria norteamericanos logran hacer al separar iglesia y Estado. Ellos no dijeron separamos iglesia y Estado para que nada, por ejemplo, de la influencia espiritual de la iglesia llegue al gobierno, sino todo lo contrario. Los fundadores de la patria norteamericanos eran hombres
que tenían muy claro el fundamento bíblico y por lo tanto llevaban la escritura a todo ese contexto porque entendían que sin Dios no se podría gobernar. Voy a colocar aquí un slide, si me ayudan desde Master, ok, ya lo puedo colocar acá, gracias. Déjenme solamente mostrarles esto que nos puede ayudar a entender esto de lo que estoy hablando. Denme un segundito y colocamos esto acá. Este, por ejemplo, es una frase del segundo presidente de los Estados Unidos. Miren lo que él decía, es solo la religión y la moral las que pueden establecer los principios sobre los cuales la libertad puede estar segura. Es decir, ellos entendían acá que la Biblia, porque en este caso ellos estaban estableciendo una nación sobre unos fundamentos judeocristianos y decían, es la religión o la, vamos a decirlo, la religión judeocristiana la que puede traer una moral. ¿Por qué? Porque la iglesia es la que está llamada a filtrar los pensamientos que desde el gobierno se empiezan a traer. En este caso, el nazismo empezaba a traer una moral totalmente contraria a los fundamentos judeocristianos, que luego termina en aberraciones y en terminar inclusive asesinando a 6 millones de judíos, a tener los campos de concentración, a todas las cosas. Pero decía John Adams de hecho, sin este fundamento firme, nuestra forma constitucional de gobierno estará en riesgo. No tenemos un gobierno armado con el poder capaz de contender las pasiones humanas descontroladas de moral y religión. Nuestra constitución fue hecha solamente para un pueblo moral y religioso. Es totalmente inadecuada para cualquier otro gobierno. Es decir, aquí no estaban separando iglesia y Estado en el contexto de que no hay una influencia moral o una influencia bíblica a los funcionarios del Estado. Lo que estaban tratando era de separar los poderes para crear una verdadera libertad religiosa que no pudiera volver otra vez lo que había pasado en Europa y en este caso la iglesia de Inglaterra de donde venían huyendo, en donde ahora el Estado no debía controlar a la iglesia, pero tampoco la iglesia debía ser la que se colocaba sobre el Estado. Esto es muy importante porque nos permite poner un contexto histórico y poder entender que cuando pensamos en Alemania, lo que empieza a ocurrir en Alemania en ese momento es que se vende la idea de que ahora fe y política no van de la mano. En otras palabras, ustedes no deben hacer nada aquí. Y la iglesia empezó a quedarse callada frente a muchas cosas que Adolfo Hitler empieza a enunciar en su momento que realmente eran totalmente antibíblicas, eran contrarias. Pero allí parte de la iglesia cae en algo muy interesante. Hay un paralelo en donde Hitler empieza a convocar a, por así decirlo, un personaje para que dirigiera los asuntos religiosos, pero allí lo que empezaron fue a tratar de entregar dineros en donde empezaban a construir iglesias que se iban a convertir como iglesias del Estado, que lastimosamente pastores, cuando se dan cuenta de que los dineros que les estaban dando no eran para una ayuda social, sino era para comprar su silencio, ya después fue muy tarde. No es muy diferente de lo que empezó a pasar en Venezuela, en donde en Venezuela, algo de lo que mostraba yo allá en Cartagena, escuchando algunos audios de pastores que nos han enviado desde Venezuela, decían cómo existen hoy en día diezmos que salen desde alcaldías. Entonces, cuando usted piensa un diezmo desde una alcaldía, wow. Entonces, ¿dónde están el pensamiento del pastorado? Algunos sinceramente equivocados, ingenuos, pensando que, bueno, nos están dando recursos para ayudar a pobres, pero sin darse cuenta, lo que están es participando de algo que es un sistema. Entonces, nosotros necesitamos entender que eso es lo que empieza a pasar en la Alemania de su momento. La iglesia sí tiene un llamado a levantar la mano y decir, un momentico, hay algunas cosas que están moralmente incorrectas, hay algunas cosas que están totalmente contra la palabra de Dios. Y si la iglesia, era lo que decía Bonhoeffer, en su momento se hubiera unido, hubiera levantado la voz, el nazismo nunca hubiera podido prosperar. Y creo que es algo para nosotros poderlo capturar en el momento que estamos viviendo, de poder decir, un momentico,
la iglesia tiene algo que decir. Acabamos de tener el asesinato que quizás algunos de ustedes han oído. Yo estaba precisamente en Washington, estaba en un campus universitario cuando asesinan a Charlie Kirk. Charlie Kirk había escuchado de él precisamente por mi hija, porque hay una generación joven que venía realmente siguiéndolo a él. De hecho, estábamos mentoreando a un grupo de jóvenes, precisamente latinoamericanos menores a 30 años, que de toda Latinoamérica estaban allí. Y para ellos, a mí lo que me impactó fue el shock que produjo en ellos. O sea, nosotros tal vez, algunos que ya pasamos los 40 de pronto no mirábamos el contraste, pero para ellos fue un choque. ¿Por qué? Porque ¿quién fue Charlie Kirk? Fue precisamente alguien, un creyente muy firme, que lo que empezó fue ir a las universidades y esto para mí rompió un paradigma, porque cuando usted y yo pensamos en la predicación del evangelio, pensamos en que necesitamos un púlpito para hacer una predicación. Pero Charlie lo que empezó a hacer fue usar simplemente una mesa en donde se iba a las universidades, empezó de una manera pequeña, en donde él decía, si no dialogamos, vamos a terminar matándonos. Si no dialogamos, vamos a ir a guerra. Y ahí lo que empezó fue a debatir ideas, mostrando qué decía la Biblia, pero muy interesantemente no era un discurso religioso tratando de desacreditar, sino él decía, mis convicciones por la Biblia son estos, sin embargo, tengo también otros argumentos científicos y de otra índole para ayudarles a ustedes a ver en temas, por ejemplo, como la vida, temas de aborto, temas de elecciones, temas de muchas cosas. Y eso hizo que jóvenes que estaban siendo adoctrinados en las universidades, eso es algo que nosotros tenemos que entender, jóvenes que a veces salen de las iglesias, pero los perdemos. ¿Por qué? Porque no estamos teniendo unos escenarios para ayudarles a ellos a entender cuáles son estos principios, no, escúcheme, no teológicos, no religiosos, sino fundamentales de principios y valores que les van a dar a ellos como unos puntos o principios rectores para tomas de decisiones en lo que están haciendo allí. Y eso es lo que para ellos va a ser fundamental. Bueno, Charlie Kirk se empieza a convertir en una voz. Ahorita que fue el memorial me impresionó mucho, porque entonces, ¿qué ha surgido? Un gran despertar en donde jóvenes por primera vez, hace 15 días decían, por primera vez fui a una iglesia, por primera vez estoy abriendo la Biblia, jóvenes que se están entregando a Cristo, en otras palabras, está ocurriendo un gran despertar, un gran avivamiento, pero una gran reforma de pensamiento, que eso tiene que ocurrir en nuestro país. Necesitamos ayudar a jóvenes a poder ir, a pararse, a tener esas conversaciones. Fíjense que la pregunta es de dónde vienen estas ideologías que dicen en la mesa no se habla ni de religión ni de política. Cuando en el siglo XVI, XVII, cuando empiezan reformadores, de lo que se hablaba en la mesa era de religión y política. ¿Por qué? Porque era cuando podíamos empezar a tocar estos temas en diálogo y así nos nutríamos y podíamos crecer. Y cuando uno escucha algo, empieza a ser desarrollado. Me gusta una frase que dice Jordan Peterson, este gran psicólogo clínico hoy en día, se los recomiendo. Es un hombre que viene a la fe a raíz de entrar en estas discusiones, porque se da cuenta que solo en la Biblia están los fundamentos morales que él estaba defendiendo, pero que no entendía de dónde venían. Y se convierte, y hoy en día es el mayor defensor de perdón, de la iglesia y del cristianismo. Muy interesante. Pero él usa esta frase y dice, para encontrar la verdad hay que estar dispuesto a ser ofendido y ofender quizás en medio de una discusión. Es decir, no apagamos porque algo no nos suena o no nos gustó, no estoy de acuerdo, que es algo que tenemos una tendencia aún entre nosotros. Nosotros necesitamos, aún el mismo pastorado, regresar a tener espacios de las asociaciones ministeriales en donde podemos poner sobre la mesa, no para una discusión doctrinal, sino de algunos puntos aquí que son muy importantes de nación. ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la Biblia sobre esto del gobierno civil? ¿Qué dice la Biblia sobre empezar a formar hombres y mujeres para influenciar en los diferentes sistemas de gobierno o en los tres poderes? Gente en el legislativo, gente en el
judicial, gente en el ejecutivo. Y esto viene de la Biblia, es Dios a través de su palabra que muestra estos tres poderes. Muy interesante, en Isaías creo que es 33:22, Él es el juez, el legislador, ¿cierto? Y el rey. Solo Dios puede contener esos tres poderes. Cuando un hombre los toma, entra en una tiranía. Y esas son las historias que han mostrado tiranías. Eso fue lo que pasó con Adolfo Hitler. Adolfo Hitler poco a poco fue concentrando todo como lo suele hacer un dictador y termina ya. Pero mi primer punto es ese. ¿Por qué? Porque la iglesia prefirió quedarse callada a generar controversia. Y creo que esto para nosotros es muy, muy importante. Necesitamos desde el pastorado poder mostrar que hay una historia que es única y es que Dios a través de su palabra nos muestra que desde la historia de la humanidad las tiranías han estado presentes y que lo que el Evangelio hace es buscar construir naciones y sociedades alejadas de esa tiranía. Eso me lleva al segundo punto. El segundo engaño que tuvo la iglesia alemana es lo que se conoció como la teología del reemplazo. Muchos de nosotros estamos de alguna manera hoy, digámoslo así, metidos en ese paradigma sin darnos cuenta. Hacía un ejercicio la semana pasada que estábamos con el pastorado en Neiva y en una dinámica, estábamos alrededor de unos 150 pastores. Yo les dije, pastor, por favor, cítele al pastor que tiene al lado suyo los 10 mandamientos. Y por supuesto, en ese momento salieron las carcajadas y todo el mundo empezó a reírse. Y yo les digo, bueno, pero ¿de qué nos estamos riendo? ¿Cierto? Y la razón es que pues todo el mundo decía, pues no, yo no me sé los 10 mandamientos de memoria. La pregunta es por qué algo tan fundamental que Dios encarga a un pueblo como es el pueblo de Israel para que proteja ese código que les es dado a través del tiempo y por el cual Adolfo Hitler quiso exterminar ese pueblo de la tierra. ¿Por qué nosotros hoy no tenemos un entendimiento del Antiguo Testamento y sobre todo ese código moral? Entonces, aquí empieza algo que es para nosotros muy importante entender, que fue la teología del reemplazo. Antes de la Segunda Guerra Mundial, tenemos que ponernos en el contexto que Israel todavía estaba disperso por las naciones. Israel no había sido traído de regreso a su territorio. Desde la posguerra, desde 1948, es donde ocurre este milagro en donde Israel regresa a su territorio desde donde ha empezado todo el conflicto que estamos viendo y todo lo que está en las noticias hoy en día, obviamente palestinos, Hamas, Israel, todo lo que está ocurriendo. Y eso voy a ir al tercer punto con eso. Pero allí surge entonces la idea de que la iglesia reemplazó a Israel. Entonces, como la iglesia reemplazó a Israel, nosotros debemos enfocarnos mayormente en el Nuevo Testamento porque el Antiguo Testamento no sirve. Eso ya es como historia patria, eso era para el pueblo de Israel. Pero con ese pensamiento que es diabólico, porque vino realmente de la oscuridad, ¿qué pasa? Que si ese pensamiento llega, la iglesia es deprivada de lo que llamaríamos, si pensamos en una mesa que requiere las cuatro patas para sostenerse, se le quita la pata de lo que tiene que ver con la formación de nación. Entonces, regresemos a la historia. Cuando Israel está como esclavo o nación esclava con Egipto, ¿quién era Egipto? Una tiranía, un faraón que tenía concentrados los poderes, algo que pasa inclusive y lo vemos después aún hasta Roma, ¿cierto? Lo que César decía, si subía el dedo alguien vivía en el Coliseo, si lo bajaba alguien moría, es decir, él era el dueño de la vida. Pero esto viene desde Egipto. Dios está mostrando algo allí. Cuando Dios liberta al pueblo de Israel, la pregunta sería, ¿por qué cuando ya nosotros todos hemos danzado frente a la canción Los carros del faraón, ¿cierto? Pero a veces no nos hemos preguntado por qué Dios, luego de que se ahoga todo el ejército, luego de que podríamos decir son libres, no les dice, bueno, ahora vayan por las naciones y sean libres, hagan lo que quieran, sino que los lleva al monte Sinaí. ¿Y qué es singular del monte Sinaí? Porque en el monte Sinaí ocurre algo que es histórico. En ese monte Sinaí, Dios entrega
unas tablas de la ley. Vamos a decir, entrega los 10 mandamientos, pero por supuesto a Moisés le entrega todo el Pentateuco. Y ese Pentateuco realmente lo que establece son las líneas de constitución o formación de una nación. Allí, hombres que están llamados a gobierno pueden encontrar cómo se definen líneas para salud, cómo se establece ministerio para la educación, de dónde sale todo el tema de familias, de dónde... Ahí están todas las líneas. Cuando esto es quitado, ¿qué es lo que pasa? El pastorado solo pensamos en salvar personas para enviar al cielo, pero perdimos algo que los reformadores entendían, y es, ellos estaban para seguir un modelo de la construcción de naciones, lo cual hace más sentido entendiendo que cuando Jesús regresa, dice, Él viene el deseado de las naciones. Él va a colocar unas naciones a su derecha, otras a su izquierda. No dice personas, dice naciones. O sea que hay una línea de naciones y estamos en un momento de naciones en el Valle de la Decisión. Colombia, estamos en el Valle de la Decisión, pero necesitamos entender que nosotros necesitamos pelear por nuestra nación, pelear porque sea una nación que es oveja, que va a estar esperando a Jesús en su regreso. Y Alemania, cuando la iglesia no entiende esto, bajo esa teología del reemplazo, simplemente dejan que Adolfo Hitler salga con un nuevo discurso a crear la gran Alemania. Y empiezan a salir cosas que ya hoy podríamos mirar claramente a la luz de la Biblia. Cosas como, por ejemplo, la pureza de una raza aria. Entonces hay una raza superior. Ya entonces empezamos de repente a quitar la idea de lo que es la dignidad humana, en donde la realidad de Dios está en toda persona. Eso es algo que es la iglesia la que tiene que legislar sobre esto y enseñársela a una gobernantes, ¿cierto? Pero si perdemos la idea de que estos principios se deben enseñar a legisladores o gente que está en gobierno, pues van a subir otros que van a empezar a llevar las cosas al otro lado, a torcer estas realidades. Y esto es supremamente importante para nuestro contexto hoy en día. Gracias, Pastor Freddy, por lo que estás escribiendo en el chat que dice, soy pastor de Venezuela y doy fe de lo que el pastor está diciendo. Muchas gracias por eso. Esto es muy importante para que nosotros, el pastorado nacional, podamos entender estas cosas y qué es lo que está haciendo. ¿Qué más ocurre en esta falta de la teología del reemplazo? Es en, es en esos primeros libros que empezamos a encontrar unos fundamentos, y es que hay tres derechos fundamentales que Dios le da al hombre: el derecho a la vida, el derecho a la libertad, el derecho a poder ser feliz o propiedad, porque cuando alguien puede tener territorio, deja de ser esclavo. Y esto es, fíjense que es la legislación que tenemos que ver hoy. ¿Quiénes hoy tienen un discurso firme en el cual están abogando por el derecho a la vida? Porque en el derecho a la vida ya empezamos a entrar a letras menudas. Hoy en día hay legislaciones que están no solamente con el aborto, sino con el tema de la eutanasia, algo que tocábamos en un programa la vez pasada. Pero, ¿qué acerca de la libertad? Cuando usted entiende esto, ¿por qué en Estados Unidos tienen pena de muerte? ¿Por qué en Estados Unidos hacen una sentencia a 300 años de cárcel? Que en nosotros, en nuestra cabeza, no hace sentido. Le voy a decir, quizás para algunos pastores pueda ser esto revelador, porque el derecho latinoamericano, colombiano, se rige por el derecho romano, pero el derecho norteamericano se rige por el derecho bíblico. Un abogado en Estados Unidos debe estudiar la Biblia para entender sus leyes, porque todas están basadas en la Biblia. Y es en la Biblia, antes de que venga la misma ley, que Dios es el que da la directriz, que el que tome la vida de alguien debe pagar con su vida. Entonces, ellos dentro de su legislación entienden algo que tiene que ver con la importancia de la vida y dos, el derecho a la libertad. Si alguien secuestra, por eso nosotros no entendemos por qué Israel en este momento ellos van hasta el último secuestrado. Porque para nosotros, bueno, pues es lástima, el gobierno no se está haciendo cargo, pero dentro de la cosmovisión judía es el deber de todo ciudadano rescatar a aquel que está privado de la libertad. Fíjense,
Ahí todavía nosotros como naciones no tenemos eso. Si hubiera sido así, nunca hubiéramos permitido todo el proceso de paz que hemos tenido, que básicamente dijimos, no, no importa, pues hagamos algo borrón y cuenta nueva y todo pasa. Bueno, bíblicamente pasó o lo que estamos viviendo son consecuencias de eso, teología del reemplazo, teología del reemplazo. Necesitamos regresar a poder mirar qué es lo que el Antiguo Testamento dice. ¿Qué es esto de la agenda global que hoy dice no tendrás nada, pero serás feliz? Y eso está hablando de una nueva generación. ¿Acaso suena igual a lo que estaba en Egipto, en donde los esclavos no tenían nada, no tenían terreno, y Dios lo que les dice es, lo voy a llevar a una tierra prometida, esa tierra prometida que fluye leche y miel? O sea, leche, o sea que para tener leche tiene que haber vacas, y para que haya vacas tiene que haber pastos, o sea que les iba a dar una tierra fértil de pastos. ¿Cierto? Miel, no estaba hablando solo de la miel de abejas, estaba hablando de la miel de los dátiles. Luego les estaba hablando algo que ellos empezarían a ver, ya no era una tierra desértica, es una tierra en la cual iban a poder cultivar, pero podrían crecer. Eso es algo muy interesante porque en el fundamento de libertad de Estados Unidos uno ve a George Washington, hay un cuadro muy célebre en donde él está con su familia y está bajo una hoja de una higuera, porque dentro de la historia judía, lo que los judíos siempre hablaban era el siguiente año en Jerusalén, el siguiente año en Jerusalén. Es el tiempo de que Colombia empecemos a soñar, ok, Señor, dinos cuál es la Colombia que tú soñaste, porque nosotros hasta ahora, quizás desde la iglesia, no hemos pensado en formar una nación. Estamos formando iglesias, pero tenemos las iglesias más grandes de la historia con la menor influencia transformacional de la historia. Las iglesias crecen, la sociedad se derrumba. ¿Por qué? Porque no tenemos una cosmovisión bíblica de formación y construcción de nación. Eso le pasó a la iglesia alemana. Perdieron la línea de lo que los reformadores les habían dado para construir Occidente. Y entonces el nazismo vino y cambió todo. Y por último, el tercer punto que quiero compartir con ustedes, que es muy contextual a lo que estamos viviendo, es lo que tiene que ver con el antisemitismo. Es muy importante entender que siempre que hay un avivamiento, me gustó como le escuchaba al profeta Santiago en estos días en Neiva, porque él decía esto: cuando un avivamiento viene, las semillas que se siembran del pensamiento van a ser prevalecentes, van a prevalecer para la siguiente generación. Entonces, ¿Martín Lutero fue usado como un reformador? Sí. ¿Todo lo que Martín Lutero dijo fue verdad y estuvo inspirado por Dios? No. Y ese es el reto que tenemos siempre en medio de un gran mover de Dios. No todo lo que sale desde los púlpitos necesariamente viene inspirado por Dios, y por eso hay que filtrar. Una de las cosas que Martín Lutero dijo que no fueron bíblicas, ahora, una vez más, tenemos que entender el contexto histórico. En el contexto histórico, todavía Israel no había regresado a su territorio, ellos estaban bajo la teología del reemplazo, y bajo esa teología, él viene a decir, fueron los judíos los que asesinaron a Jesucristo, y los judíos deberían ser perseguidos. Bueno, esas palabras las toma Adolfo Hitler la noche de los cristales. En la noche de los cristales, él encontró un punto para ir tras el pueblo de Israel y buscar erradicarlo. Ahora, ¿por qué estamos viendo nuevamente un creciente antisemitismo? Y en este momento hay unas líneas muy sutiles que aún en el pastorado nosotros tenemos que tener cuidado. Porque básicamente lo que está saliendo sutilmente es, pero venga, todas las decisiones que está tomando Israel están bien, no se les está yendo la mano, entonces uno no debería respaldar. Y aquí es donde viene una línea delicada. Lo mismo más o menos que pasó en su momento. Escúcheme, la Biblia nos habla de que hay un pueblo al cual Dios le entrega el ser el guardián y protector de estas leyes, aún pagando con su vida. Vamos a decir, esos rollos, esa Torá, es lo que ellos han preservado y han buscado ser fieles a ella, tratando de mantener esas leyes que realmente son el pilar de libertad para la humanidad.
Satanás, que entiende esto, entiende que si pudiera erradicar este pueblo de la tierra, tendría el control de la tierra. Y eso no va a pasar. Pero en medio de ello está la tensión y la batalla. Entonces, si lo traemos a hoy en día estamos viendo un creciente antisemitismo y aún la iglesia ya está entrando muchos a ir en contra. Vemos la bandera de Palestina, ¿cierto? Que está ahora llevándose, tengo a un joven ahorita que viaja a España y él mismo me dice, pastor, estoy impactado acá. Hoy en día ponerse una camiseta con una escritura o el rostro de Jesús es intimidante aquí porque prácticamente lo pueden a uno golpear en la calle. Es decir, España, ¿a dónde hemos llegado y qué es lo que está pasando en Europa? ¿Por qué? Porque la iglesia en su momento no se levantó, quedó con la idea de que pues todo se tiene que destruir y en lugar de seguir el avance que lograron los reformadores, porque si eso fuera así, Dios nunca hubiera respaldado la reforma para que levantara un occidente que pudiera frenar la oscuridad y al contrario, ver naciones que prosperaron en unos principios morales para crear sociedades justas y libres. Entonces, aquí es donde nosotros tenemos que mirar y decir, un momentico, creo que nos toca el tiempo es América Latina. Hay un avivamiento hoy que se habla de la parte sur, es decir, América Latina, Asia y África. Pero nosotros tenemos que entender que este gran avivamiento que Dios trae es también para encender reformas. Y esas reformas están ligadas también a esto. No podemos maldecir a Israel y esperar ser prosperados. Dios va a utilizar figuras públicas de gobierno. Dios no, Satanás va a usarlas también en este contexto. ¿Qué pasa cuando se pasa una ley para matar niños? Hay un juicio que tiene que venir. Entonces, Satanás como que utiliza la influencia para que entonces tenga que venir la sentencia desde una ley. Entonces, cuando estamos hablando desde aquí, maldecir a Israel, ir en contra de Israel, hay algo que hace un año precisamente con el pastor Mariano Senewald me bendijo mucho, porque dijo, en Argentina el pastorado entendió que por 20 años habíamos estado bajo todo este socialismo y no entendíamos qué era lo que había traído esta maldición, pero buscando encontramos que desde atrás presidentes habían decidido no apoyar a Israel. Entonces, a pesar de que el gobierno dice estaba en contra de Israel, la autoridad que Dios nos dio como el pastorado, empezamos a declarar bendición sobre Israel. Empezamos a tomar un entendimiento de que como iglesia teníamos un derecho para bendecir a la nación y dice, eso para nosotros es parte de lo que Dios hace para que pudiéramos romper esto y salir de allí. Creo que en Colombia este es un momento que necesitamos estar bendiciendo a la nación de Israel. Ahora, si tú me preguntas, bueno, pero todas las decisiones que está haciendo Netanyahu las debemos respaldar. Esto me trae de regreso a un comentario que mi padre una vez me hizo. Mi padre fue un abogado muy prestigioso y él siempre me dijo, Camilo, hay algo que los abogados jóvenes a veces pierden de vista y es que tratan de aplicar la ley sin entender el espíritu de la ley en el que fue escrito o en la que fue escrita. Y esto para mí en los años ha sido una revelación porque a veces nosotros podemos tomar la letra de la ley ignorando el espíritu en el cual fue escrita. Y ahí es donde necesitamos comprender las dos cosas. Pero él me dijo una vez que en una reunión precisamente que hubo en Naciones Unidas por algo similar, estaba el mismo conflicto de Israel, palestinos, años atrás. Dice que ante las Naciones Unidas, no estoy seguro si el que estaba allí era General Ben Gurión, pero dice que él presenció ese discurso que estaba ante las Naciones Unidas, entonces le decían, pero ustedes deberían más bien mirar y perdonar. Y él les dijo, mire, ustedes no están entendiendo, porque ustedes son cristianos, les dijo. Ustedes hoy operan bajo la ley de poner la otra mejilla, pero para nosotros, nosotros todavía vivimos bajo la ley del ojo por ojo y diente por diente.
y es nuestra única manera de subsistir. Con los años yo me quedé pensando, y esta es mi reflexión, esto no es una revelación, inspiración o palabra de Dios, solamente quiero expresarles mi punto de opinión. Creo que en la sabiduría de Dios, este pueblo, si hubiera caminado como nosotros entendemos hoy el mensaje de Jesús de poner la otra mejilla, ya hubiera sido borrado de la faz de la tierra. Creo que parte de lo que Dios ha preservado de que ellos aún tengan una dureza es porque están todavía estando allí, ¿cierto? Preservando como nación frente al mundo que se viene encima. Es bíblico, definitivamente lo que está diciendo al final de los días, todas las naciones irán en contra, o bueno, por lo menos las naciones que no son naciones ovejas. Creo que ahí es donde va a ser una diferencia de naciones. Pero eso está haciendo también que ellos empiecen a encontrar, fíjense, hoy en día, algo que tuvieron que romper, porque una vez escuché un judío decía, es que ustedes los cristianos nos traicionaron. Y yo decía, pero ¿de dónde sáquenle con esto? Hasta que entendí esto que les estoy explicando de cómo Lutero o los luteranos en su momento fueron los que precisamente respaldaron que se les persiguiera en Alemania y que se les llevara a los campos de concentración. Luego, los pensamientos o las ideologías son muy importantes para la iglesia latinoamericana hoy en día. Hoy tenemos que volver a revisar y estar muy claros en estas líneas. Nosotros no estamos llamados a un antisemitismo, sino si queremos ver nuestras naciones gozando de una bendición, necesitamos poder bendecir a Israel. Significa que cada decisión que se toma, tal vez nosotros no tenemos los argumentos para juzgar algo porque no estamos en los zapatos de quienes están tomando las decisiones. Y claro, hoy están saliendo muchos temas que yo creo en ellos que hablan de un sionismo y todo, pero todavía hay un pueblo que Dios escogió y que por algo regresó a ese territorio de Israel. Y nosotros necesitamos poder comprender esa línea. Entonces, simplemente para ir cerrando, tres engaños que hoy nosotros necesitamos poder empezar a reflexionar. ¿Por qué? Porque estamos frente a un momento histórico también no fácil. Número uno, fe y política. Estamos llamados realmente a participar influenciando. Ahora, escúcheme. Yo no creo que la iglesia es la que debe lanzar un partido político porque no puede ser juez y parte cuando se es política, pero creo que debe respaldar a todo creyente que está llamado a partidos políticos, en donde esos creyentes deben ser enseñados es en qué partidos militar, porque no se puede estar militando en un partido que definitivamente está totalmente contrario a las ideologías que la Biblia entrega. Entonces yo creo que ahí tenemos que mirar algo, pero definitivamente debemos enseñar para que aquellos que están en esos lugares puedan levantar la voz y ser la voz que nosotros tal vez como pastores no estamos en esos escenarios de gobierno, pero sí podemos desde los púlpitos enseñar. Número dos, teología del reemplazo. Creo que es un tiempo de regresar a poder volver a estudiar. Les quiero recomendar, pastores, un libro de una gran mujer, se llama Landa Cope, se llama La plantilla de la transformación del Antiguo Testamento. Y esta es una mujer que estaba en África, misionera, con las estadísticas ya que el sur de África había sido evangelizado en algunas naciones hasta el 94%. O sea, calcule usted salir a compartirle a alguien, ya no hay gente a quien compartirle, pero la nación no había salido de su crisis, estaba con las mayores tasas de desempleo, corrupción, problemáticas. ¿Por qué? Porque enseñaron salvación, pero no enseñaron principios morales. Tuvieron un mal entendimiento del Nuevo Testamento. Cuando no comprendemos el Antiguo, se nos olvida entender esto. Hay tres leyes que Dios les entrega al pueblo de Israel, una ley civil, una ley moral y una ley sacrificial. La ley sacrificial, Cristo es la que viene a abolir, es decir, Él es el Cordero, pero la ley civil y moral no. El apóstol Pablo, que fue formado como fariseo, las epístolas, si las entendemos desde esta óptica, empezamos a entender que lo que él estaba haciendo era enseñar ese código moral y código civil a los gentiles. Cuando él empieza a enseñar el que hurtaba no hurte más, sino trabaje, de lo que está enseñando es
desde el Decálogo, precisamente de los 10 mandamientos, no robarás, pero está enseñando el valor del trabajo. Está enseñando algo que Martín Lutero le enseñó a Alemania, y es que el trabajo no la maldición del trabajo no vino después de, digámoslo así, de la caída. O sea, no la maldición, el trabajo Dios lo da antes de la caída. No es después de la caída que Dios lo entrega como maldición. Dios le dio a Adán el labrar la tierra. Luego, trabajar es una bendición. Eso es una teología que nosotros necesitamos enseñar, porque en nuestro contexto la gente dice, no, hoy el lunes, el día más duro porque me toca volver a trabajar, no es la bendición de poder producir. Pero ahí es donde volvemos. Pablo lo enseña. ¿Qué empieza a enseñar? Familia, maridos de una sola mujer. ¿Qué es lo que está hablando? Está hablando en 1 Corintios 5, ¿cierto? Cuando habla aquel que está teniendo unas relaciones con su madrastra. O sea, está enseñando de familia. ¿Por qué? Porque desde la familia se va a construir una nación. Si no entendemos esta óptica, hoy estamos perdiendo nuestro discipulado, porque estamos teniendo un discipulado solamente para hacer iglesias más grandes, pero no para levantar naciones más sólidas. Y ahí creo que hay un paradigma. Y por último, el antisemitismo. No podemos hoy en día dejarnos enredar en algo que se está moviendo muy fuerte a nivel global y en donde, claro, como no se levantó en su momento la iglesia, tal vez ustedes están viendo las marchas que están ocurriendo en Europa, en donde creyentes se están levantando, pero como en África, por ejemplo, hay muchos cristianos que están siendo asesinados en estos momentos. Luego, estamos frente a una persecución global que si la iglesia en Colombia, en América Latina, no nos levantamos, vamos a tener esa ola viniendo porque no nos levantamos a tiempo. Quería hoy dejar esto. Si hay algunas preguntas que quieran colocar en el chat, sería muy importante. Quiero mirar aquí. Eh, gracias por Clarena Umaña, que dice totalmente de acuerdo, no podemos aislarnos de la política. Por allí se nos impone a la población cómo vivir y eh, por eso estamos de estar como deberíamos hacerlo. Perfecto, gracias por eso. Ahí está. Bueno, Freddy ya le había dicho, em, eh, Carlos Abril dice, teología del reemplazo es lo que creen los testigos de Jehová católicos y algunos anglo-israelitas. Lastimosamente, en los protestantes algunos creen eso. Lastimosamente, así no, así digamos, no creerlo, hemos caído en ello al no estar enseñando sobre el fundamento del Antiguo Testamento para una construcción de naciones. Entonces, eso es muy importante, pero gracias por ese aporte. Dios nos está dando una oportunidad de unirnos y levantarnos. Así es, Pastor Freddy. Eh, Estos son temas que son importantes traerlos aquí para el diálogo y son importantes que ustedes que van a estar, muchos también viendo en diferido, va a ser muy importante llevarlo a las asociaciones, tocar estos 3 puntos, reflexionar. No lo dejen como una información, sino quiero animarles a investigar, a mirar, a buscar y a aterrizar esto porque estamos viviendo este momento para Colombia y para América Latina. Y la iglesia va a ser decisiva y va a ser decisoria en esto. Y yo creo que Dios nos está dando una oportunidad cuando ha hablado a Colombia como una nación de avivamiento. Yo creo que junto con el avivamiento siempre viene una reforma y son estas reformas de pensamiento. Creo que esto que estamos planteando aquí nos va a permitir hacer una revolución aún de la manera de pensar para poder empezar a proyectar hacia no solo Colombia, sino América Latina una nueva realidad. Bueno, no tenemos entonces algún otro comentario. Bueno, dice aquí, lamentablemente la iglesia carece de educación, enseñar sobre la historia y su cultura. Gracias, con gusto. Por eso estamos teniendo estos espacios desde Sedecol. A veces hemos tenido temas, digámoslo así, o en el pasado más teológicos y a veces nos agarrábamos sobre doctrinas. Creo que si nosotros podemos empezar a mirar desde la historia estos lineamientos, estos fundamentos, nos están trayendo luz, porque a veces no sabemos qué le costó a otros que nosotros podamos estar donde estamos. Pero en la medida en que he podido estar estudiando
sobre todo lo que fue la reforma, sobre todo lo que fue, quiero animarlos a que miren, por ejemplo, quienes llegaron en el Mayflower, el barco, porque en Estados Unidos celebran el Día de Acción de Gracias, quiénes eran esos puritanos, qué es lo que creían esos puritanos, qué es lo que plasman en esa declaración inicial que se convierte luego en la Constitución de Estados Unidos. O sea, ahí es donde uno empieza a mirar, wow, qué pensamiento el que ellos tenían de comprender en el Antiguo Testamento para salir con estos postulados tan claros, digámoslo así. Y por eso fundaron universidades y por eso fundaron tantas cosas. Bueno, quiero orar y quiero despedirnos hoy muy puntuales en este nuestro espacio. Padre, gracias. Yo solamente te pido que esto, Señor, que has venido revelando, Señor, podamos como iglesia tomarlo. Señor, oro que Espíritu Santo, esto que quizás ha sido un abrir, un abrir de ojos o un poner algo sobre la mesa, Padre, a pastores, a líderes, tú les permitas empezar a investigar, a buscar, a ahondar, a profundizar. Señor, y oro porque traigas un despertar a nivel de cada departamento, Señor. Señor, que pastores al ver esto y al entenderlo, vayan y puedan correr y caminar. Espíritu Santo, tú eres el que nos guía a toda la verdad y yo te pido, Señor, ayúdanos, Señor, que como dice tu palabra, tu voluntad no es que ninguno perezca, sino que todos sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Señor, permite que junto con la salvación disipulemos a la verdad, que podamos, como hablaba el apóstol Juan en segunda y tercera de Juan, gozarnos de aquellos que caminan en la verdad. Señor, ayúdanos a ver que hemos enseñado a muchos del camino, pero necesitamos proseguir a enseñarles que en la verdad está la libertad, en tu verdad, Señor. Así que revela tu verdad, Señor, y revela tu verdad no como conceptos, sino donde los podemos practicar y caminar en ellos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gracias, gracias pastores, gracias líderes, gracias por su tiempo, gracias por estar aquí, gracias por participar. Confío en que haya sido de bendición y que por favor lo lleven, lo compartan y ayúdenos a difundir y que podamos, como decías, un pastor aquí, capturar de pronto algunas cosas que quizás sean reveladoras porque nos han privado de una historia. Aún a los jóvenes en los colegios quitaron una clase de historia y eso debemos hacernos la pregunta ¿quién y por qué? Porque necesitamos regresar a mirar nuestra historia. Dios los bendiga. Muy buena noche. Bendiciones.